Perlas del Vacío Radio. El programa que desprograma. Bucearemos profundo en algún tema hasta dejarlo vacío. Y dejar que surja la perla. Bienvenidos a este nuevo programa de Perlas del Vacío Radio. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos debería de importar, como es la educación. Porque si hablamos de educación estamos hablando del futuro de nuestros hijos y del futuro de nuestra sociedad, del futuro de la civilización. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Es tremendamente importante y, como digo, la manera en que educamos a nuestros hijos va a determinar la manera en que nuestra sociedad perciba su sistema de vida, en definitiva nuestra civilización. Una pregunta para empezar respecto a la educación. ¿Crees que es una forma de adoctrinamiento o se educa al niño, a la niña, para que sea capaz de pensar por sí mismo? ¿Se le educa en un pensamiento crítico o se le dice lo que tiene que pensar? ¿Qué opinas? Y hoy estamos un poco reivindicativos, un poco revoltosillos por aquí, porque vamos a dar una perspectiva del tema de la educación que quizá rompa con lo establecido, como siempre en este programa en el que dejamos que decanten perlitas desde un lugar desconocido, desde un lugar vacío, desde un sitio que no existe. Vamos a seguir buceando profundo, como dice la entrada de nuestro programa, porque si bien es cierto que digamos que el primer impacto, la primera influencia de un niño o de una niña es la familia, y es verdad que la familia imprime carácter, porque como digo es el primer referente que tiene el niño o la niña, que tiene que ver con la educación. Si bien no una educación formal desde el punto de vista de que se entiende por un sistema educativo, pero sí sería la primera estructura, la estructura de la familia, la que digamos que imprimiría en el niño cierta forma de pensar, o sin cierta, una forma de pensar directamente de los propios padres, que son sus primeros referentes, ¿no? Una forma de percibir, una forma de pensar, una herencia respecto a creencias, ideas e incluso ideologías. Podríamos decir que la familia es la primera estructura o el primer lugar donde el niño se educa, y es una educación que también tiene que ver con eso que llaman la educación emocional, porque heredamos patrones de pensamiento y de comportamiento y también de carácter.
Y si bien es cierto que luego tenemos la oportunidad a lo largo de nuestra vida de ir como dando una forma particular cada uno respecto de ese patrón aprendido en la familia, luego vamos a tener la oportunidad de ir puliendo y de ir puliéndonos afortunadamente. Pero vamos a centrarnos más en el tema de la educación formal, esa educación que reciben desde muy temprana edad nuestros niños en los centros educativos. Opino que cada vez se empieza más tempranamente a llevar a los niños a estos centros educativos, al principio el jardín o la guardería, como se llama aquí en España, a edades tremendamente tempranas, casi bebés. Ya estamos llevando a nuestros niños a estos centros donde se les regula en un horario y en una serie de actividades. No sé hasta qué punto es ideal el llevar a un niño o a una niña desde esta edad tan temprana, en la que el niño es tan vulnerable y tan dependiente de la madre, sobre todo al principio, en estas edades tan tempranas, y hasta qué punto es saludable psicológica y emocionalmente que un niño tan pequeñito se separe de su madre, ¿no? Que todavía es un vínculo necesario para el niño. Pero bueno, no quiero entrar derivar en este tema, pero sí hacer este apunte, este comentario, que es una opinión y una reflexión, nada más. Quería centrarme más en el tema ya de cuando el niño ingresa a una edad un poco más mayor en un centro de educación. Quería, antes de entrar de lleno en este tema, apuntar algo que me parece muy importante. Por ejemplo, ¿alguien se ha preguntado de dónde viene el sistema educativo actual? ¿Cuándo fue implantado esta forma de educación formal en la que todos vamos a un mismo centro y aprendemos lo mismo de la misma manera? Pues bien, este sistema educativo tan uniforme viene de la escuela prusiana, que nació en la época del despotismo ilustrado, allá por el siglo XVIII. Y una frase que marcó esa época era: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esta simple frase y esta información, este paréntesis informativo sobre el origen del sistema educativo actual, creo que por sí mismo ya da para mucho que pensar. A mí me pone a pensar, pone mi cabeza caliente y diría que casi que echa humo. ¿Cómo es posible que si las tecnologías han avanzado y han cambiado tanto y siguen cambiando de una manera tan veloz, se siguen actualizando de una manera tan rápida, cómo es posible que aquello que se supone que tiene que mantenernos al día, ¿no?, y preparados para los tiempos actuales, cómo es posible que nos mantengan y nos preparen de una manera actual y actualizada un sistema que fue implementado en el siglo XVIII? Aquí hay algo que no encaja, que hay una incoherencia muy profunda. Alguien en aquella época pensó que era buena idea meter a todos los niños en un mismo espacio, darles la misma información, los mismos conocimientos y educarlos como si fueran iguales, educarlos como si fueran ovejas, educarlos como si los niños
fueran algo uniforme, como si los niños no fueran personas, individuos que son originales e irrepetibles. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando a un ser original, irrepetible, con unas características particulares, se le educa para que sea igual a todo el mundo? Creo que esta es una muy buena pregunta a la que nos va a responder de una manera bastante contundente la siguiente canción que tenemos preparada hoy para todos vosotros, y que es de Litos. Es un rap que se titula Educando Esclavos. Atención, escuchamos a Litos y luego vamos a continuar. Desde pequeño me impusieron que tenía que ir a la escuela y hacer lo que me dijeran los profesores sin rechistar. Que estudiara, que tenía que sacar buenas notas y conseguir un título si quería ser alguien en la vida. Pero si se supone que la escuela te prepara para tu vida adulta, creo que hablo en nombre de muchos cuando digo que se olvidaron de enseñarme las cosas más importantes de la vida. A mí nadie me enseñó a votar, pero me obligaron a aprender que antes de comer hay que rezar. No sé cómo funciona el sistema parlamentario, pero el profesor me hacía bullying por mi vestuario. No se incentiva la iniciativa ni motivan a las mentes creativas con distinta perspectiva. Haz lo que yo te diga y no lo que yo hago. Crean robots idiotizados pa' no pensar demasiado. Nadie me enseñó cómo pagar impuestos, ni si estos son robados inflando los presupuestos. Disculpe, profesor, no he comprendido el temario, porque hay tanto político y tan mal servicio sanitario. 13 años me costó entender que venimos a la escuela a probar y no a aprender. Memorizar para olvidar en este cubículo es ridículo. No importa si eres Einstein, sino el título. Creando engranajes para ganar dinero sin enseñarte las bases de la economía primero. Es fácil manejarnos con la cabeza bien hueca sin saber lo que aceptamos al firmar nuestra hipoteca. ¿Qué es un preservativo y para qué se usa? Venga, no digas tonterías y hazme ya esa hipotenusa. ¿Recuerdas los cuadernos estudiando hasta en verano? Pero a ti te han enseñado tus derechos humanos en números romanos que nunca utilizaré, pero no primeros auxilios que podrían salvar vidas. Aprendí sobre el espectro de la luz que no se ve, pero nunca a comer sano o a cultivar mi comida. Nuestra conocida, la generación perdida, una juventud aburrida y de aspiraciones prohibidas, mentes atrevidas sometidas a ser prisioneros que su única salida es escapar al extranjero. Nadie me enseñó cómo conseguir un trabajo, pero que si no destaco yo voy a ser el fracaso. Te imponen la religión, no importa que puedas sentir. Me habláis de paz y me educasteis para competir. Jamás me mencionaron las leyes de mi país, ni cómo se aprueba una ley cuando es nueva, ni si yo puedo elegir o si alguien decide por mí. Pero a mí me consuela que en mi escuela aprendí latín, Si es que todo cobra sentido cuando fabricar idiotas es el único objetivo. Y mucha gente dice no, si los culpables son los padres. Si no educas bien a un niño, esa es la historia interminable. Partimos de la base, que la base no se sostiene. Si lo que hay ahora es malo, es mucho peor lo que viene. Ser feliz es un derecho, pero se nos ha olvidado. Los niños quieren aprender, pero no crecer para ser esclavos. Bueno, solo decir que este vídeo de Litos, esta canción, la bajé de YouTube, y solo decir que tiene 3 millones de visualizaciones, lo cual la verdad es que me alegra y me congratula, porque significa que hay oídos que escuchan. Más allá del sistema de una estructura rígida y obsoleta, hay navegando y atravesando estas estructuras rígidas, personas vivas
personas que piensan, que tienen criterio y que son receptivas, son sensibles a este asunto en el que esta sociedad todavía se empeña desde estructuras, como digo, rígidas y ya total y absolutamente obsoletas, que se empeñan, y por alguna razón será porque a las tecnologías no se les restringe, porque se nos restringe a las personas dándonos o dando a nuestros niños, porque a mí ya no me pilla por la edad, evidentemente, dando a nuestros niños y a nuestros futuros adultos una forma y una estructura en la enseñanza que no se actualiza, porque, como digo, se actualizan las tecnologías y no se actualizan las personas. Como dije en la primera parte, aquí hay algo que huele mal, aquí hay algo que es profundamente incoherente, porque el sistema educativo pretende que todas las personas educa a todos los niños como si fueran iguales, porque aquí se manipula mucho, porque se nos hace creer que las personas somos iguales. Y cuidado, si bien es cierto que todas las personas deberíamos tener los mismos derechos, eso es una cosa, y otra cosa es el que todas las personas seamos iguales. Nada más lejos de la verdad. Nadie es igual a nadie. Las personas, el humano, es una creación que es genuina y es original. Quiere decir que no se repite, quiere decir que ningún humano es igual a otro. Y esto es muy bueno que sea así, porque si no, estaríamos hablando de clones. Y los humanos originales no somos clones, somos individuos irrepetibles. Cada uno de nosotros tiene una cualidad intrínseca que tendrá. El desafío de su vida es descubrir cuál es. Algunas personas lo tienen de entrada muy claro, pero otras personas tendrán que irlo descubriendo. Y pienso que la función de la educación, la función de un educador, no debería ser convertir al niño en una oveja obediente útil para un sistema que ya está obsoleto. Pienso que la función de un buen educador debería ser el facilitar que un niño se descubra a sí mismo, descubra su potencial, para que cuando sea adulto pueda ofrecerlo a la sociedad. De esta manera es como la sociedad, como la civilización se transformará o sería una sociedad rica, dinámica y funcional. No habría ningún problema, no habría ninguno de los grandes problemas que ahora mismo están ocurriendo en nuestra sociedad y en nuestra civilización si se permitiera al individuo ser y desarrollar su propio potencial. No habría ningún problema si se permitiera al individuo desarrollar su propia originalidad, su propia virtud natural, que es única y diferente para cada uno de nosotros. Bueno, creo que este programa no va a ser quizá tan largo como otros, pero creo que hemos conseguido ser bastante claros y concisos. Es un tema muy importante el tema de la educación, porque otra cosa que se hace en la educación es que se educa al niño en ciertas materias por separado, como si la física no tuviera que ver con la matemática, como si el lenguaje no tuviera que ver con la literatura, como si la filosofía no tuviera que ver con la vida, con
con el aspecto emocional y psicológico de la persona. Vemos, por tanto, que se estructura la educación, la enseñanza, en compartimentos separados, y de esta manera se evita que se unan los puntos que al final todos nutren a todos, todos están informando a todos y todos están complementando a todos. Es esta manera estructurada y deshumanizada y finalmente desvirtualizada lo que está permitiendo que nuestros niños en el proceso de la educación se desmotiven, pierdan su virtud, pierdan de vista esa virtud natural y se pierda de vista realmente el horizonte, realmente el hacia dónde vamos. Este tema es, como digo, considero que es tremendamente importante, y reivindicar otro tipo de educación en estos tiempos que corren creo que es fundamental, y empezar a actualizar el sistema educativo actual va a depender de las personas comunes, porque no podemos esperar que el sistema que digamos que está como dormido, está acomodado en una función que no funciona, porque está desactualizado y está llevándonos digamos que a una sociedad y a una civilización totalmente inoperante, desactualizada, incapaz de responder a los desafíos que la sociedad actualmente demanda. Entonces creo que es muy importante y es hora de que nos actualicemos, que nos pongamos las pilas y que las personas comunes y vulgares pongamos en su sitio a este sistema obsoleto, rígido, como digo, incapaz de responder a los desafíos. Es muy importante que seamos valientes y nos atrevamos a poner en jaque, a poner en tela de juicio, a opinar, que nos atrevamos a opinar, ¿no?, en los consejos escolares, que hagamos ver incluso a los propios educadores, a los directores de centro, que el sistema con el cual están funcionando es un sistema del siglo XVIII. Vamos a actualizarnos, pero vamos a implicarnos y vamos a atrevernos a opinar y vamos a atrevernos vamos a implicarnos en el cambio, ¿no? Porque si no esta sociedad y esta civilización va a ser superada por la tecnología, y la tecnología, queridos amigos, si bien es cierto que usada con inteligencia puede ser útil a la civilización humana, cuando la civilización humana no se actualiza va a ser devorada por la tecnología y va a ser anulada por la tecnología. Es simple lógica. Nada más, queridos amigos, y nada menos. Quedamos pendientes para el próximo programa. Si te ha gustado este programa, compártelo por las redes. Suscríbete a nuestro canal en iVoox, y también suscríbete por Spreaker, que no me salía. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa. Chao.